Buenos días, hermanos, los que estáis aquí, los pocos que estáis aquí y los que nos estáis viendo. Como ya ha dicho nuestro pastor, en estos últimos domingos estamos estudiando las 7 cartas que se escribieron o las cartas que se escribieron a las 7 iglesias en el comienzo del libro del Apocalipsis. Y hoy nos toca efectivamente la 4ª, que es la carta a la iglesia de Tiatira. Como todos sabéis, porque ya se ha dicho en estos domingos anteriores, son todo ciudades que están en el Asia Menor o Anatolia y que van de sur a norte y de norte a sur y van alejándose de la costa. Las 3 primeras, diríamos, estarían en sentido ascendente y ahora empezamos ya el sentido de descender hacia el sur y alejarnos de la costa hasta que la última, la Odisea, se encontraría en esa situación. También acaba de recordar el pastor algo que es importante y que debemos tener presente en este mensaje. Las cartas se dirigen a 7 iglesias en concreto, pero efectivamente no podemos, pese a tener en cuenta este sentido original, no podemos perder de vista que, como la mayoría de estudiosos dicen, este mensaje trasciende más allá de lo local de estas iglesias e incluso podría tener un sentido profético. ¿Nosotros qué es lo que estamos incidiendo? ¿En qué estamos incidiendo? En las aplicaciones de lo que se dice a estas iglesias para los creyentes de hoy en día. ¿Qué es lo que podemos aprender? Y nos damos cuenta, en lo que hemos visto en las 3 anteriores, que no hay congregación en la historia del cristianismo y la mayoría de creyentes habrá pasado por alguna de estas situaciones. Lo cual quiere decir que las cartas nos enseñan algo o nos pueden inspirar algo. El pastor nos lo ha recordado rápidamente: se puede perder el primer amor, podemos sufrir persecuciones o dificultades por causa de nuestra fe, se pueden introducir en la iglesia doctrinas ético-morales que no están de acuerdo con la palabra, o lo que hoy vamos a ver en este 4º mensaje, puede penetrar en la iglesia o en una institución eclesiástica la idolatría en un sentido amplio. Y lo curioso del mensaje de hoy es que no penetra por influencia externa, sino es debido a alguien que está dentro y que promueve estas acciones, aunque su influencia, como veremos, no es aceptada por toda la congregación. Dicho de otra forma, ¿qué aprenderíamos? Aunque la iglesia, las iglesias, sigan fieles a la palabra, puede haber personas que se introduzcan para desviar del verdadero camino a los creyentes de Dios. Esto es lo que aprendemos. Y si echamos mano a la historia del cristianismo, si es cierto que los 3 primeros mensajes se han podido dar, se han dado y se pueden dar hoy en día, este 4º, en la historia del cristianismo, podíamos sacar muchos casos de este tipo. Vamos a ver, en principio, para entender cómo puede influir el contexto, en este caso, vamos a ver cómo era Tiatira. ¿Qué podemos destacar de esta ciudad del Asia Menor? Era una población de interior, pero, fijaros, hasta ahora las 4 ciudades que hemos estudiado son urbes destacadas en el Imperio Romano en su zona oriental. Éfeso era una de las más pobladas. Esmirna, recordáis a Stuart, era bella.
Carlos nos dijo la semana pasada que Pérgamo era un centro administrativo donde residía la autoridad romana y de la zona. Y en este caso, en Tiatira, nos encontramos una ciudad con una dinámica comercial y artesanal importante. ¿Por qué? Porque era un importante núcleo de comunicaciones. Para que os hagáis una idea, saltando las distancias, y por otra parte, en el tiempo también, venía a ser algo así como lo que hoy es Zaragoza. En el interior, si se ha desarrollado lo que ha desarrollado, es porque es un centro de comunicaciones entre 4 ciudades fundamentales de la península, y ahí en el centro está. Y al amparo de ese centro de comunicaciones en el Valle Medio del Ebro, ha desarrollado toda una actividad comercial y artesanal, en nuestro caso industrial. Pues algo así es Tiatira. Y fijaros, tenemos un ejemplo muy claro en el Nuevo Testamento, en Hechos 16:4. De Tiatira era la primera persona que se convirtió en Europa durante los viajes de Pablo. ¿Recordáis? Lidia, que precisamente era de esta ciudad cuyo territorio se llamaba Lidia. Y además era vendedora, tenía su actividad económica propia de púrpura, una de las grandes actividades que desarrollaba Tiatira. Y entonces Lidia la entendemos que viajaba vendiendo púrpura. Esto nos da una idea de este centro económico. Pero fijaros, los comentarios dicen que como centro económico era importante por los mercaderes que tenía, los artesanos, y atención, todos los comentarios destacan, por sus asociaciones de tipo gremial. Es decir, entendéis, gremios por diferentes oficios, pero esto tiene un problema, que también se ha destacado. Esas asociaciones de tipo gremial, al igual que en la Edad Media, seguían a un santo, en la Edad Antigua, pagana, seguían a un dios o a una diosa. Y tenían celebraciones para ese dios o esa diosa. Y obviamente hacían banquetes en lo que se sacrificaba a los ídolos y comían todos juntos de ese banquete. Claro, algunos comentaristas dicen, ¿no habría en el fondo de esa iglesia un problema de tipo económico, puesto que los creyentes que no seguían esas prácticas podían perder su trabajo y venir a menos en su situación económica? Y ahí empezamos a entender el problema de la persona que se destaca en este pasaje, una falsa profetisa que, entre otras cosas, incitaba a comer lo sacrificado a los ídolos. Algunos se plantean, ¿no habría creyentes que verían con cierto, vamos a decir, regusto, que alguien diera una doctrina más suave, que permitiera hacer ciertas cosas para poder desarrollar las actividades económicas? ¿Entendéis? Bien. ¿Cómo se presenta Jesús en esta carta? Mirad, el perfil de Jesús en las 4 cartas, las 3 que se han visto y la de hoy, y seguiremos viendo, es el perfil de un individuo, atención a esto, que nada ni nadie puede equipararse a él o ponerse por encima. En este caso se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, dice el versículo 18. Es decir, Cristo todo lo ve, no se le escapa nada. Sus ojos son como llama de fuego ante el error y el pecado. Podemos decir, no, si Dios no se va a enterar de esto. Entre 2 personas mayores recuerdo una conversación de este tipo.
Dios ve todo. Cristo ve todo. No se le escapa nada. Y es como llama de fuego ante el error y el pecado. Y sus pies en esta acción no flaquearán. Bronce bruñido es similar o sinónimo de fuerza, duración, firmeza, juicio divino. Es decir, es una advertencia de que las cosas que hacemos mal no pasan desapercibidas ante Dios. En cuanto al título de Hijo de Dios, podría mostrar, como ya se ha dicho en algún mensaje anterior, un claro desafío a la autoridad imperial. Sabéis, se ha dicho que a lo largo del siglo I los emperadores fueron adquiriendo rasgos de Dios y ser adorados, pero venía desde el primer emperador. Tengo una moneda que un tío mío, trabajando un campo en el Levante, la encontró y, como yo era profesor de historia, me dijo, te la doy. Y es de Augusto, acuñada en Bílbilis. Fijaros, desde Calatayud, esa moneda viajó hasta el Levante español. Y ahí se ve claramente, Augusto Divi F. Filius, Hijo de Dios. Es decir, no hay emperador que sea hijo de Dios. Solo hay un Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero también un claro desafío a la autoridad religiosa del lugar. Uno de los templos más destacados de Tiatira era el de Apolos, y Apolo era hijo de Zeus. Incluso la relación entre Apolo y Helios, el dios Sol, podría explicar la imagen de que nada puede opacar a Cristo, porque es como ojos, o sus ojos son como llama de fuego. No hay nadie, ni autoridad imperial, ni tradición religiosa que pueda ocultar esto. Por mucho que quiera la tradición religiosa de una ciudad, y entendamos esto, nada ni nadie debiera eclipsar esta verdad bíblica, esta verdad del Nuevo Testamento. Jesucristo es el unigénito de Dios, que se ha encarnado para darnos la salvación y que es el único que será adorado ante el trono celestial. Mirad, no hay otros reyes, ni del cielo ni de la tierra, ni reinas, ni del cielo ni de la tierra. Solo hay un Rey de Reyes, y este es Cristo. Y esto queda muy claro en este pasaje. ¿Qué comentarios positivos realiza sobre esta ciudad o sobre la iglesia de esta ciudad? Fijaros en el versículo 19, nos dice, yo conozco tus obras y amor y fe, que aquí puede ser fidelidad y servicio y tu paciencia. Atención, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, no es el caso de Éfeso, que se había estancado, había perdido ese primer amor. Aquí vemos una iglesia que está creciendo y está madurando en el Señor. Hay algo que me llama la atención y creo que lo podemos destacar. En el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, ya veremos a qué se refiere, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón. Un pequeño paréntesis. En realidad no pone mente, pone riñones. Es decir, esa palabra en griego que a cualquiera que tenga un problema renal, nefrítico, le suena enseguida. Es decir, habla de los riñones y del corazón. ¿Por qué? Porque los riñones de alguna forma representaban en aquel momento los sentimientos y las emociones, y el corazón los planes y los deseos.
Es decir, Cristo escudriña todo hasta lo más adentro de tu vida. No hay nada que se escape a esto. Y entonces dice, y os daré a cada uno según sus obras. Claro, esto a cualquier evangélico, si no lo entendemos bien, evidentemente le podría causar cierta inquietud. En realidad, hemos de pensar, fijaros si nos vamos a un versículo en 2 de Corintios 5 o en Romanos también, donde Cristo está dejando bien claro que la salvación es por la fe en lo que ha realizado Cristo, la obra de Cristo, que es lo que nos salva. Pero a partir de ahí, como evangélicos, predicamos un camino de santificación, un camino de madurar en la vida cristiana, de crecer, como le estaba ocurriendo a Tiatira. Y en ese sentido, tanto Romanos como 1 de Corintios nos dicen que no podemos olvidar que todos, incluso los creyentes, esto no es yo ya soy salvo y entro por la puerta grande, entras, pero todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo se nos dará coronas o corona según lo que hayamos hecho en nuestras vidas cristianas. Por lo tanto, toda aquella interpretación, diríamos fofa, en la línea evangélica, cree, levántate, da testimonio y ya eres salvo. No, es verdad, eres salvo. Tienes que dar ese paso de fe y tienes que dar el testimonio del bautismo. Pero Dios considerará en su momento todo lo que tú has hecho en tu vida para Él. Y en el caso de los de Tiatira, lo habían hecho hasta tal punto que Jesús les dice a aquellos que no habían caído en doctrinas idolátricas que no les impone ninguna carga más. ¿Lo comprendéis? Como si os dijera Dios, mira, hasta ahora lo estás haciendo perfecto. Sigue, persevera, no te pongo ninguna carga. Así hasta que vengas conmigo o yo te llame a mi presencia. Han de retener, como dicen los versículos 24 y 25, lo que tienen. ¿Qué podemos sacar de todo este punto de los comentarios positivos? No nos engañemos. Dios premia el esfuerzo, la fe o fidelidad, la perseverancia de los creyentes y nos exhorta a continuar en la sana doctrina. Para continuar en la sana doctrina debemos leer la palabra. Si nos olvidamos de ella, malamente podremos perseverar. Y todo esto ante, atención, las desviaciones que pueden venir a una congregación desde afuera por influencia social, como vimos la semana pasada, o desde adentro, a través de alguien que está en la iglesia. Esto nos lleva al siguiente punto, comentarios negativos. Y sabéis que a Tiatira solamente les describe un comentario negativo, una crítica, que toleras lo que enseña y seduce a la congregación, dicho de otra forma, incita, atrae a la congregación lo que está llevando a cabo una mujer que en sentido simbólico Cristo la llama Jezabel. Versículo 20. Veremos por qué ese nombre es simbólico y yo creo que
junto con los aspectos positivos, aquí hay una enseñanza que debemos de entender. ¿Qué representa Jezabel? ¿Quién puede, cómo puede actuar en una congregación Jezabel? Vamos a ver en principio en este contexto y luego nos iremos a lo que podía representar en el Antiguo Testamento, ya que el nombre está sacado de allí. Ella se autocalificaba profetisa, es decir, tenía pretensión de serlo. Imaginaros que ahora llego yo aquí, soy profeta en el nombre de Dios. Algunos decir, pues chico, y otros les gusta el mensaje y me siguen. Ella se autocalificaba. Dios no le había dado el don de la profecía a esta mujer. Y que conocía secretos profundos que literalmente o posiblemente recalcando, aquí relaciona con Satanás, que induce a los creyentes a fornicar. Atención. Y luego habla de adulterio con ella. Puede ser literal, puesto que este era también un centro de los nicolaitas. Sabéis que había un cierto libertinaje sexual y que cuando le dice y te castigaré postrándote en la cama, puede mostrar que estaba incitando a relaciones sexuales no correctas. Pero hay una segunda posibilidad, o a lo mejor se mezclan las dos. Como todos sabéis, en la Biblia Dios utiliza mucho la expresión fornicar o adulterar cuando uno se está relacionando con otros dioses. Están fornicando con otros dioses y no con el Dios verdadero. Entonces, esta mujer o estaba promoviendo las relaciones sexuales ilícitas en las Escrituras o el ir detrás de otros dioses, y ahí quizá pueda acompañar la conjunción copulativa que sigue, y comer de lo sacrificado a los ídolos. Si tenemos en cuenta las comidas gremiales, podía ser esto último. Yo voy, sé que la comida gremial se dedica a tal dios o a tal diosa, y como de lo que se ha sacrificado a ese dios o a esa diosa. Es decir, es una engañadora que confunde y desvía a los miembros de la congregación. Se ha de decir que, en principio, una situación así tampoco era ajena a la vida de la Iglesia, no tanto en el mal camino, sino en el sentido de profetisa, porque hay varios ejemplos en Hechos y en Primera de Corintios de mujeres que llevaban a cabo una labor de profetisas. Pero claro, no siempre es oro todo lo que reluce. Jesús le da a esta mujer, que no sabemos realmente cómo se llamaba, el nombre de Jezabel, porque tiene claras evocaciones con el Antiguo Testamento. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer de origen pagano, no convertida al verdadero Dios de forma real, pero que se casó con el rey. Se supo situar con la autoridad. Era de familia real, no pagana, y se casó con el rey del pueblo de Dios, y desde ahí, como reina, influía en este hombre. Manipuló a un rey, Acab, que todos definen como dependiente. ¿Os imagináis una mujer de armas tomar, un rey dependiente, ella lo maneja como quiere? Incluso llegando o promoviendo actos abominables. Recordamos uno, el apedreamiento injusto de Nabot porque el rey deseaba la viña, o, atención a esto, como los profetas de Dios le decían, no, esta no es la forma de actuar, que intentó asesinar a todos los profetas de Dios. Esta era Jezabel.
Por tanto, podía ser alguien con un espíritu autoritario que se situó incorrectamente, porque no debía estar ahí, en la dirección del pueblo de Dios, en este caso de la iglesia de Tiatira, para consciente, está muy claro en Jezabel, o inconscientemente, no lo sabemos, en Tiatira, apartar a la iglesia del verdadero camino y acabar con lo que teológicamente se llamaría la voz profética de la iglesia. Es decir, todo lo que me molesta, esa página no se lee. Esta persona me molesta, mejor que se vaya. ¿Entendéis? Yo debo dejar mi camino libre para poder actuar en esta dinámica. Algunos hacen un paralelismo entre Jezabel y Herodías. Herodías también intentó acabar con ese que estaba denunciando y promovió el que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista, denunciando a la familia real. Pero ahora la vemos en una iglesia. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál puede ser el perfil? Luego lo vamos a decir, pero debe quedar claro que, al igual que en Tiatira, hay muchos que no la han seguido. Yo creo que estos casos son muy puntuales y, por lo tanto, en una congregación de creyentes no tienen por qué darse. Sí que tendremos que aprender algunas cosas para estar vigilantes. Los peores casos, ¿cuáles serían? Los más claros, tipo Jezabel del Antiguo Testamento. Una persona que no es creyente, que está quizá infiltrada en cuestiones de brujería o cultos satánicos. Ojo, esto no me lo invento. Hay publicaciones sobre esto, que se introducen en la iglesia, ¿para qué? Para destruirla, para frenar la palabra profética. Y una vez lo han logrado, ¿qué ocurre? Yo he leído bastantes casos, varios casos en libros. Se van a otro lugar. Esto, ojo, no nos debería llegar bajo ningún concepto a pensar en una caza de brujas y volver al siglo XVI o XVII. Pero sí estamos llamados a velar y orar para que esto no ocurra. Este es el llamamiento de la Iglesia, no el de perseguir a otras personas. Velad y orad para que estas cosas no ocurran. Pero yo creo que hay una segunda posibilidad que es más fácil que se dé. Y es que nos encontramos con personas que acceden al liderazgo por motivos carnales. Es decir, estoy en una iglesia grande, por ejemplo, veo que puedo sacar tajada, un telepredicador, y me infiltro para llegar a cierto lugar, no porque tenga un llamado, quiera servir, sino porque sé que puedo sacar algo. Puedo acabar comportándome como Jezabel. Cuando alguien me denuncie o lea en la Biblia cosas que dicen, no, esto no casa con lo que dice la palabra, entonces, ¿qué haré? Lo que hacía Jezabel. Tratar de frenar a esas personas o tratar de frenar eso que me puede hacer daño, que para mí es lo fundamental, estar donde estoy. ¿Entendéis? Esto podría ocurrir, uno, porque hay personas que piensan, luego veremos algún ejemplo en las Escrituras, que eso del don de Dios es muy interesante y lo quiero para mí, o a veces por meter demasiado pronto a personas en el liderazgo de una iglesia. No están formados, no están maduros y acaban desviándose y actuando como no debieran. Sea por inmadurez, sea por motivos personales, la realidad es que cuando en una iglesia, atención, porque yo creo que cuando vemos iglesias que con los años van a menos, disminuye de membresía, puede que haya ocurrido algo de esto. Cuando una iglesia, los planes humanos de las personas se tienen tan en cuenta que se deja de lado lo que dice la palabra, el ministerio de intercesión o la oración, las consecuencias son muy claras.
paralizamos la obra del Espíritu Santo. Acontece sequía espiritual, luego vienen enfrentamientos, divisiones, o se puede llegar a reducir la membresía. Por ahí tenemos un llamado para todos, porque bajo ningún concepto una iglesia de Dios puede pensar que es como un sindicato o una organización humana que planifica esto, que hace lo otro, que parece que todo está bien y se olvida de lo principal. Al final de todo, hemos orado por este asunto. ¿Para qué? Si lo tenemos muy claro. Por ahí puede venir un enfriamiento de una iglesia. No digo que esto último sea propio de una Jezabel o de un Jezabel, pero debemos velar en esta situación. Mirad, la ceguera de estas personas puede llegar a ser tal que se dice aquí que a Jezabel el Señor le había llamado varias veces a que se arrepintiera y no quiso arrepentirse. Y ahora le lanza una advertencia muy dura. Te vas a ir a la cama, donde pasarás una gran tribulación, y puede que esto afecte a tu descendencia, a tus hijos, y además a todos los que se acuestan contigo. Esto ya es duro. Sobre todo aquellos que tenéis descendencia, pensar en lo que nos supondría. ¿Cómo se puede ser tan ciego de estar escuchando la palabra y no caer en cuenta? Mirad, tenemos dos casos en el libro de Hechos, de la ceguera y de si el Señor responde de forma dura. Dos apóstoles respondieron de forma tan dura como el Señor. Uno está en Hechos 8, 18, 23 y sería Pedro ante Simón el Mago. ¿Recordáis? En sus inicios, Simón el Mago ve que puede haber una fuente de ganancia en el don de Dios. Yo también puedo sanar, yo también puedo interpretar. Pero lo hace ¿cómo? En sí mismo. Y Pedro reacciona durísimamente con Simón el Mago. Pero luego a Pablo le ocurrió a lo que se define como un falso profeta en Hechos 13, el 6 y el 10, que es el mago Elimas. Estaba predicando al procónsul Pablo y este profeta falso trataba de apartar al procónsul de lo que le estaba predicando este mago Elimas. Resultado, Pablo reacciona de una forma durísima si leéis el pasaje. ¿Pero qué estás haciendo, Elimas? Pero duro con lo que hacía este hombre. Pero están ciegos. Aún Simón el Mago luego vio algo de luz. Y a veces estamos tan ciegos. Imaginaros una hipótesis. Yo me he apoltronado aquí y no me quiero ir. Y tengo mis ganancias. Y entonces cualquiera puede considerar, pero hombre, ya está bien de llenarte los bolsillos. Y yo, no, es que no quiero ver nada. Ni quiero saber lo que dice la palabra, ni quiero escuchar la palabra de Dios. Solamente quiero lo que pretendo. ¿Entendéis? Puede llegar a una ceguera que no permita el arrepentirse. Siempre que haya algún elemento apetecible, habrá personas, y en la historia de la Iglesia hay casos, en la historia del cristianismo, de personas que han pretendido sacar tajada, sobre todo cuando la Iglesia es un poder fuerte, y la desviación que han conseguido es brutal. Siempre ocurrirá cuando nos olvidamos del Espíritu Santo y de la oración. Llamado a la corrección o declaración de juicio. Así pues, es normal que Dios no estuviese dispuesto a permitir la influencia de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Ni de ella, ni de todos los que le siguen de forma ciega. Y a todos se le dice lo mismo, arrepentiros. De alguna forma están escuchando la palabra, tienen que cambiar. La cuestión, esto ya es seguir en lo que antes os había adelantado, es que cualquier creyente se puede preguntar en un momento determinado, ¿tendré yo algún rasgo
de lo que Jezabel supone? Y aquí diríamos que, mirad, son dos rasgos de Jezabel que yo creo que no están en la mayoría de los creyentes. Si alguno tuviera alguno de esos dos, habría que arrodillarse de lleno. Y luego algunas enseñanzas que debiéramos tener en cuenta. Uno, un rasgo claro de Jezabel: induce a la idolatría y al pecado. Si tú en tus enseñanzas, en tus conversaciones, en tus prácticas, no estás induciendo a otros al pecado o a la idolatría, no estás en este caso. Y dos, cuando se siente acosada, acaba con todo aquello que le moleste de la palabra de Dios: texto, personas o ministerios. Si tú no tienes ese sentimiento de decir, aquí yo estoy, truene, llueva, haya terremotos, no eres tampoco esta persona o este perfil de persona denominada Jezabel. Recordar, inducir a la idolatría y al pecado, o cuando se siente acosado, acabar con todo aquello que le molesta. La mayoría de los creyentes lo que debiera considerar es: ¿hay en mi vida, de alguna forma, algo que se esté desarrollando en el desempeño del ministerio que estoy realizando, como deseo de control personal, motivos carnales o ausencia de necesidad de orar? Es decir, esto ya no es Jezabel. Pero si yo me quiero apoltronar, uno, si yo tengo motivos personales carnales, o si yo no necesito orar para desarrollar mi ministerio, ojo con esto, porque efectivamente, sin llegar a ser el espíritu de Jezabel, podría tener consecuencias en una iglesia funestas, porque ese ministerio estaría dirigido por una persona que no cuenta con Dios. Y si sumáramos personas que no cuentan con Dios, el resultado siempre sería sequía espiritual. Y una iglesia que se introduce en la sequía espiritual es una iglesia que está llamada a decaer. De ahí que sea tan importante, hermanos, el considerar la oración. Si algo de esto ves, fijaros lo que dice el Señor: por tiempo he estado llamando a que se arrepienta y no me hace caso. Lo triste es que esa persona que está derivando en esa dirección, oyendo un mensaje, otro mensaje, leyendo la palabra, algo le toca el corazón y diga, no, yo aquí no estoy dispuesto. Eso sería problemático también. Dios nos tiene que ir moldeando, cambiando. Así que en todo caso el creyente medio debiera preguntarse: ¿qué motivos me están llevando a estar en tal o cual lugar, en tal o cual ministerio? ¿Me siento cegado hasta el punto de hacer algo sí o sí sin plantearlo en oración? Ahora imaginaros, se me viene a la mente, Daniel dice, se le viene, yo corto ahora. Bueno, ¿por qué cortas? ¿Por ti mismo? Son las preguntas que se debería hacer. ¿El antídoto cuál es? El antídoto, esto es difícil, y yo lo digo difícil por mi propia vida, es andar por fe. A veces, pues, las personas que van al seminario dejan todo por seguir al Señor. Y van a un ambiente incierto. Pero ellos siguen por fe. Es una forma de no controlar tu vida. Que el Señor haga lo que considere. No sabemos hacia dónde vamos,
pero sí pensando que Dios nos va a conducir por donde Él considere. Y en eso tengo fe. Mirad, esa dinámica es totalmente lo contrario al espíritu de Jezabel. Como Pablo, Dios me está orientando a que pase a Europa. Allí voy. ¿Qué me voy a encontrar en Europa? No lo sé. Flores, no, palos, persecución y cárceles. Pero yo voy. Eso es totalmente lo contrario al espíritu de Jezabel. Andar por fe supone soltar el espíritu controlador que nos puede llevar a planificar toda nuestra vida sin contar con Dios. Aquí, repito, todos, y yo el primero, tenemos que aprender. No que planificar sea malo, sino considerar que Dios no tiene nada que decir porque yo me basto por mí mismo. Ahí está el problema. Yo me basto y no necesito saber ni que nadie me diga lo que el Señor puede hacer en mi vida. Es estar dispuestos a que Dios pueda cambiar mi hoja de ruta. Yo quiero ir por aquí, pero me manda por allá. Supone oración, meditación y, si fuera necesario, ayuno. Jezabel no percibe la importancia de la oración. Es una clave fundamental. No le interesa la oración, ni lo que Dios pueda decir. Yo tengo mis planes y son lo que voy, y son los que voy a seguir y hacer. Y también es importante saber escuchar, como Samuel. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha, tu siervo oye. Qué importante es que la oración nos lleve en algún momento, no solamente en ese monólogo a pedir, sino a decir, Señor, habla, que yo voy a escuchar. Y si tengo que cambiar de derrotero, cambiaré. Todo eso es contrario al espíritu de Jezabel. Exhortación final, conclusión, y con esto acabamos. Queda patente que Cristo supervisa a su iglesia hasta lo más profundo y dará al creyente coronas según sus obras. No salvación o condenación, que ya está la salvación, pero coronas. Entendamos esto y, sobre todo, estas cosas a mí me hacen pensar. A veces los creyentes se ponen o nos ponemos nerviosos porque este está haciendo que yo considero que está mal o el otro está haciendo algo que yo considero que está mal. Ora y deja actuar a Dios. El creyente no está llamado a cortar espigas ni a cortar cabezas. Está llamado a consagrarse. Y que a lo mejor otro que está o mucho más atrasado o mucho más adelantado que yo, tiene o menos visión o más visión, y el Señor tiene que obrar en él. El que ora, confía, y Dios hablará. A quienes no siguen a Jezabel no les impone, como hemos dicho, ninguna carga, sino que le dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Según Apocalipsis 22, 16, la estrella de la mañana es el mismo Cristo y, por lo tanto, es lo mismo que decir que vivirán eternamente con Jesús, aquellos que siguen sus caminos. Por otra parte, nos debe hacer reflexionar la advertencia tan dura que se da a todo lo que puede ser el entorno de Jezabel. Malo para ellos, y concluyamos, y malo para una congregación si es la dinámica que va a seguir, porque desde luego la palabra profética se apagará. El Espíritu dejará de actuar y no habrá bendición en esa iglesia. Así que meditemos y si observamos algún atisbo de lo que hemos comentado, meditemos en ello, arrepintámonos y sigamos lo que el Señor nos esté indicando. Amén.